Quiero empezar la charla de la presentación de estos libros con una anécdota que me sucedió a mí hace muchísimos años, ¿vale? Hace muchos años. Bueno, en el instituto teníamos que estudiar la historia de un país a partir del análisis de la pirámide de Edad, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo escogí Chile, pero no por casualidad. O sea, en aquel momento, pues mi tío nos cantaba las canciones de Víctor Jara en casa, y luego también en aquellos entonces también empecé a escuchar a Ismael Serrano con sus canciones que explicaban, ¿no?, pues las historias de lucha en las calles de toda América Latina, ¿no? Bueno, escogí Chile y me encontré pues con un problema, ¿no? Porque miré la pirámide de Edad, no sé si, supongo que todo el mundo sabe lo que es, pero la pirámide de Edad refleja por un lado las mujeres, por otro lado los hombres, y ahí son unas barras que van indicando el porcentaje de población que había en aquellos momentos. El problema que yo me encontré al hacer el análisis de aquel país es que durante una década la pirámide se hundió y no sabía a qué se debía. Yo le daba vueltas y no sabía a qué se debía. Entonces, en aquel entonces tenía 14 años, acudió a mi profesora y me dijo: son muertos. Fueron y son los asesinados por la dictadura de Pinochet. Y en aquel momento empecé a indagar más sobre la historia de este país que me apasionó. El pasado septiembre cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile, que acabó con el gobierno y también con la vida de Salvador Allende. Así comenzaba la dictadura militar de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un golpe de Estado que dio paso a una dictadura en la que se prohibieron derechos, libertades civiles, en la que se llevó una cruel represión, que asesinó, que torturó, que secuestró y violó a miles de personas pertenecientes a movimientos de izquierda, miembros del Partido Comunista, sindicalistas, organizaciones campesinas, intelectuales, personas de la cultura o estudiantes universitarios. Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las víctimas de la dictadura llegaron a superar las 40.000 personas. Y entre los fallecidos estaba Víctor Jara, asesinado días antes del golpe. Hoy tenemos el placer, días después del golpe. Hoy tenemos el placer de conversar con el autor del libro de biografía de Víctor Jara, La vida es eterna, aquí tenéis libros, y también la biografía política Semblanza humana de Salvador Allende, dos libros escritos por Mario Amorós. Hola Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Euskadi. Mario Amorós es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, periodista, y ha escrito libros de investigación, la mayor parte pues, de la historia de Chile, y entre ellos biografías de Víctor Jara, Augusto Pinochet, Carolina Llerura, Miguel Enrique. Mario ya ha venido en varias ocasiones al País Vasco a presentar libros sobre personas importantísimas en Euskadi como Dolores Ibarruri, la Pasionaria. Y hoy vuelves a Euskadi a presentar dos libros sobre dos personas importantes, diría, que en el mundo, como es el presidente Salvador Allende y el cantautor Víctor Jara. Sin dudarlo, dos personas importantísimas. El pasado agosto también se cumplía 50 años del asesinato del cantautor y 5 décadas más tarde la justicia chilena condenaba a 7 militares por su asesinato. Recientemente se ha aprobado una ley de memoria histórica que contempla avances y mi pregunta es, ¿esta misma situación se puede dar también aquí en España? Por otro lado, el presidente Allende unió la amplia mayoría del espacio político de izquierdas en Chile para presentarse a las elecciones y ganar, y lo consiguieron. ¿Cómo consiguió el presidente Salvador Allende unir a hoy podamos seguir aprendiendo de eso? Es que Cultura Gunea por invitarme a Euskadi, a Bilbao, a presentar estos dos últimos libros. Esta mañana estaba en Vallarta, en el pueblo de Dolores, hablando a los chavales de Pasionaria, a los chavales de segundo bachillerato. Bueno, siempre es bonito para alguien de izquierda venir a Euskadi, sobre todo por los vínculos de Pasionaria con esa tierra, y recorrer ese pueblo de su infancia, pues también Bilbao. Como decía Lorena, este año, sabéis, han cumplido 50 años del golpe de Estado en Chile. Hoy, evidentemente, todos miramos a Gaza y tenemos un corazón encogido con lo que pasa en Palestina, ¿no? Pero bueno, es el momento hoy de hablar de Chile. Mañana no
una manifestación muy importante del apoyo a Palestina, seguro que Euskadi también ha habido y habrá. Es importante, como decía Lola en su pregunta, recordar la experiencia de la Unidad Popular, una experiencia que es muchas cosas y es también un proceso muy largo de acumulación de fuerzas de la izquierda. Por supuesto, un camino plagado de dificultades, pero un camino de unidad muy largo, yo creo que sin precedentes, sin parangón en el resto del mundo occidental en el tiempo de la Guerra Fría, porque Salvador Allende fue candidato la primera vez en el año 51. Y fue candidato en el año 51 con el apoyo del Partido Comunista desde la clandestinidad y con el apoyo solo de una pequeña parte del partido o del socialismo chileno. La mayor parte del Partido Socialista en el año 51 apoya a un candidato que quería ser una especie de Perón chileno. Ese proceso fue muy largo y acabó o tuvo su cima cuando la Unidad Popular gana las elecciones en el año 70 y empieza ese gobierno del presidente Allende, que siempre será una referencia, ¿no? Cuando la izquierda gobierna y sobre todo cuando la izquierda transformada participa en un gobierno con un peso importante, evidentemente la experiencia chilena siempre va a ser una referencia, con sus conquistas, con sus dificultades, con sus errores, ¿no? Así es la historia y tenemos que aprender, yo creo, con humildad, porque es fácil dar lecciones desde nuestro mundo de hoy a los compañeros que lucharon, ¿no? Que lucharon en Euskadi, que lucharon en España, que lucharon en Chile, que se equivocaron, pero que lo dieron todo, muchos hasta su vida, como fue el caso de Víctor Jara y Salvador Allende, lo dieron todo por esa utopía que todavía hoy nos sigue convocando. Uno pudiera pensar que Salvador Allende y Víctor Jara se conocieron de cerca, tuvieron una relación muy cercana porque evidentemente el presidente Allende es la gran figura política de ese proceso y Víctor Jara es uno de los intelectuales, una de las personas que también lo representan, ¿no? Bueno, ellos no tuvieron tanto contacto personal como pudiéramos pensar. Se conocieron en Montevideo, en Uruguay, en diciembre del año 64, cuando hay un encuentro de la izquierda latinoamericana en este país, en Uruguay, y Allende va como líder de la izquierda en Chile para hablar en ese encuentro, y una noche de aquel diciembre del año 64, Salvador Allende y su esposa, Hortensia Bussi, van al Teatro del Galpón de Montevideo, uno de las compañías de teatro más importantes, todavía hoy existe, de América Latina, porque aquella noche, en el Galpón, la compañía de teatro de la Universidad de Chile representa una obra de teatro, Animal de Día Claro, dirigida por Víctor Jara, que era director de esa compañía del teatro de la Universidad de Chile. Fue la primera vez, yo creo, que ellos seguramente hablaron. Víctor Jara, como miembro de un conjunto folclórico, ya había participado en el año 58 en algún acto de la campaña de Allende, pero creo que aquel día fue la primera vez que ellos de verdad seguramente intercambiaron palabras y pudieron conversar. Ambos son dos figuras que convergen a partir de aquel tiempo políticamente, pero son dos personas que tienen una extracción social muy diferente. Salvador Allende, como tantos revolucionarios, como también el Che, por ejemplo, es hijo de una familia de clase acomodada. Su padre, abogado, llegó a ser notario en Valparaíso, un hombre que se relacionó siempre con la élite social y política de un país como Chile, que era un país muy pequeño, en la época cuando Allende tendría 3 millones de habitantes, y su madre, doña Laura Gossens, una mujer también de familia de la oligarquía chilena. Sin embargo, es verdad que por la parte de los Allende, Salvador Allende tiene un legado familiar muy interesante, sobre todo porque su bisabuelo y sus tíos bisabuelos participaron en la guerra de la independencia de Chile, alguno de ellos luchó incluso con Bolívar en Venezuela, y sobre todo porque su abuelo, el abuelo Salvador Allende, Ramón Allende Padín, médico, masón, fue una figura muy importante en Chile del siglo XIX, una figura que inspiró a su nieto Salvador, que era conocido como el Rojo Allende en aquellos tiempos donde el Partido Radical en Chile planteaba la separación de Iglesia-Estado y planteaba la defensa de la educación pública, por ejemplo. Allende tuvo una infancia, sin lugar a dudas, privilegiada en un país pobre como era Chile, pues pudo ir a la escuela, pudo ir al instituto, pudo estudiar medicina en la Universidad Pública desde el año 26, y su camino empieza a orientarse hacia la izquierda cuando es un chaval de 14 o 15 años en Valparaíso y conoce a un obrero anarquista, Juan de Marco, que fue la primera persona de la Universidad de Chile. Y en ese seminario católico de los primeros años, él había participado del coro. En los ensayos, en los conciertos del coro, tenía
ese elemento ya de trabajo, y es admitido en ese coro de la Universidad de Chile para representar la ópera Carmina Burana en agosto del año 54, y a partir de entonces se le abre un mundo nuevo para el que seguramente no estaba predestinado el mundo de las artes escénicas en Chile. Participa un año en la principal compañía de teatro mismo del país, y eso le permite aprender a ponerse en un escenario, en las tablas, y es eso lo que le permite ser admitido, pasar las pruebas para ser admitido en la Escuela de Teatro del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, el teatro más importante del país y el teatro más vanguardista del país, creado el año 41 por los hombres y mujeres del teatro chileno más importantes del siglo XX, y también con la aportación de refugiados republicanos españoles que habían llegado a Chile el año 39 con el Winnipeg, el barco de Neruda. Bueno, se formará 3 años como actor, 3 años como director, y por eso Víctor va el año 64 a Uruguay con la compañía de teatro de la Universidad de Chile. De manera paralela, Allende, desde que participa en la formación del Partido Socialista en el año 33, tiene una carrera política meteórica. El año 35 es el secretario general del partido en la zona de Valparaíso y Villa del Mar. El año 37 es elegido diputado del Frente Popular en Chile. Chile es el único país de América que tuvo Frente Popular. Se crea 10 días después del triunfo del Frente Popular en España, y además gana la elección presidencial el año 38 con un candidato del Partido Radical, masón, don Pedro Aguirre Cerda, un presidente muy querido todavía hoy en Chile, que nombra en septiembre del año 39 a Salvador Allende ministro de Salud. Fue ministro durante 2 años y medio, una etapa muy importante en la trayectoria política de Allende, porque él después expresará tanto la aportación del Frente Popular a Chile. Hay una política industrial desde el Estado muy importante. Había habido el año 39 un terremoto de estos terribles que pasan en Chile, en el sur, que devastó el sur chileno, y el Estado se compromete con políticas públicas de reconstrucción y de industrialización del país, y también con políticas culturales muy importantes. Se crea una escuela de danza, y por eso la que será la compañera de vida de Víctor, Joan Turner, llega a Chile el año 54 para trabajar en esa escuela de danza, y también se ha casado con un bailarín chileno. Allende es secretario general del Partido Socialista en el año 43, por única vez en su vida. Casi siempre estuvo en minoría en su partido. Los congresos del Partido Socialista chileno eran pasan muy de lejos a las asambleas de Izquierda Unida y de los congresos del Partido Comunista de España en peleas y querellas ideológicas y políticas, ¿no? Cada congreso era un drama. Allende casi siempre estuvo en minoría absoluta. Por ejemplo, imaginaos, el candidato presidencial de la izquierda chilena no era miembro del comité central de su propio partido desde el año 55. Nunca más fue miembro del comité central, ¿no? Que era candidato y que tenía votaciones tremendas. Fue elegido senador en el año 45, el mismo año que Neruda es elegido senador por el norte del país. Allende lo es por el extremo sur, llega al Senado, y en el año 48 en Chile hay un episodio muy importante, y es que el presidente de la época del Partido Radical, elegido con el apoyo del Partido Comunista, que era el segundo partido más votado del país en aquel momento, Gabriel González Videla, traiciona al Partido Comunista, en el mar estamos ya en la Guerra Fría, y legaliza y persigue al Partido Comunista. Por eso Pablo Neruda tiene que pasar a la clandestinidad, entonces acaba el canto general, y Allende habla en junio del año 48 en el Senado para denunciar la persecución y la represión del Partido Comunista de Chile. Es un elemento muy importante porque a partir del año 51, cuando Allende lanza su primera candidatura presidencial, tiene el apoyo del Partido Comunista, y lo tuvo hasta el final. El Partido Comunista de Chile fue el aliado más leal de Salvador Allende, tanto en el camino hacia la moneda como después como presidente de la República. En aquella elección del año 52, Allende queda en último lugar, obtiene el 5% de los votos, pero es el inicio de un camino singular en la historia del siglo XX, de unidad de la izquierda, de crecimiento social, político, electoral, de ir enriqueciendo el programa de la izquierda también, elección tras elección. Y en el año 58, Salvador Allende obtiene el 28% de los votos y pierde la presidencia de la República por 34.000 votos. A 4 meses del triunfo de la revolución en Cuba, la izquierda ya era una alternativa de poder clara en Chile el año 58, con una campaña electoral impresionante. Es muy bonito revivir esa parte de la historia a través de la prensa de la época.
El Partido Comunista tiene un periódico muy bueno, el diario El Siglo, que permite conocer muy bien, por ejemplo, aquella campaña del 58, se les ocurrió a los compañeros y compañeras alquilar un tren desde Santiago a Puerto Montt, hasta el fin del trazado ferroviario en Chile, 1000 kilómetros. Allende se sube a ese tren y va parando en cada pueblo y en cada ciudad y para protagonizar un mitin, ¿no? Con concentraciones masivas en las ciudades más grandes como Concepción y después Valparaíso. En el año, él viaja a Cuba, Allende, en el febrero del 59. Ha ido a Venezuela a la toma de posesión de Rómulo Betancourt y decide viajar a La Habana con su esposa, Hortensia Guzzi, el año 59 de febrero, y allí conoce a Ernesto Che Guevara, a Fidel Castro, a Raúl, a los dirigentes de la revolución, y empieza una amistad larga con Fidel que durará hasta el final de la vida de Allende, ¿no? Y hasta el final de su vida, Fidel Castro no solo fue la revolución cubana solidaria con la lucha del pueblo chileno, sino también mantuvo viva la memoria del presidente Allende. Es interesante porque si Allende va en febrero del 59, Víctor Jara va en abril del año 60 a Cuba con la compañía de teatro, y después de representar una obra en La Habana llamada Parecido a la Felicidad, les dicen a los hombres y mujeres del teatro chileno que después Fidel quiere hablar con ellos, a conversar, a conocer, pero se prolonga la noche y no llega Fidel, sino que llega un guerrillero argentino, alto, barbudo, como todos los guerrilleros en Cuba en aquel momento, es decir, que ese Ernesto Che Guevara, y va a conversar con ellos, ¿no? Y Víctor, aunque fuera con la compañía de teatro, siempre iba con su guitarra a donde viajara, ¿no? Canta canciones aquella noche y el Che le dijo, tú tienes que cantar para tu pueblo. Nunca olvidó Víctor Jara al Che, le dedicó grabó dos canciones, El Aparecido, creada por él mismo, y La Zamba del Che, creada por un músico mexicano, Rubén Ortiz, amigo de Víctor, que él grabó como disco en Chile. Se encuentra en el año 64 en Montevideo, como decía al principio. Allende pierde aquel año la elección presidencial porque la derecha apoya al candidato del centro político, democristiano Eduardo Frei, pero saca el 38,9% de los votos. Imaginaos un candidato marxista en plena Guerra Fría, en un país de América Latina, sacar el 39% de los votos. Pero claro, esa derrota, la tercera, abre un debate en la izquierda chilena, duro también, porque el triunfo de la primera revolución en Cuba irradia también la lucha en Cuba, la propuesta de la lucha armada de que era posible una revolución por la vía de las armas en América Latina, y tiene efectos en todos los países y también en Chile, donde por una parte el Partido Socialista se radicaliza y critica la propuesta y la candidatura de Allende del año 64, y surge un pequeño partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, muy inspirado en la revolución cubana, que durante el gobierno tendrá un cierto crecimiento y jugará un papel importante, ¿no? Pero Allende y el Partido Comunista en Chile persisten en que es posible esa vía no armada, en que es posible que la izquierda conquiste el gobierno y la presidencia de la República en las urnas y abra paso a un gobierno que desarrolle un proyecto de transformaciones mirando hacia la construcción del socialismo. Allende, que ese frente político social se va articulando a partir de julio del año 71 y sobre todo ya en el año 72 con la incorporación decidida de la democracia cristiana a la lucha sediciosa para acabar con el gobierno de Allende. Viene entonces el paro de los camioneros. Allende, bueno, como sabemos, esa experiencia convierte a Chile y a Allende en una referencia universal en aquellos momentos. Es impresionante, en la España franquista se publicaron 7, 8, 10 libros antes del golpe de Estado, hablando de lo que pasaba en Chile, y publicaciones como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o Mundo Obrero, Nuestra Bandera, dedicaron mucho espacio, mucho interés a intentar entender y explicar lo que pasaba. En el año 73 tienen lugar esas elecciones en Chile, a principios parlamentarias. Son elecciones importantes, pero mantienen el empate político. La oposición sigue siendo mayoritaria en el Congreso Nacional y la izquierda tiene el gobierno del país. Chile está en una situación muy dura, muy difícil, porque evidentemente la derecha se empeñó en llevar al país al borde del abismo. Para que ese golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73 fuera como sabemos que fue, hubo un trabajo político previo también de las grandes organizaciones patronales de Chile, de los medios de comunicación de derechas, de la burguesía, como decía, como clase social,
con un elemento muy interesante, y es como el papel importante de las mujeres de derechas. Y esto viene de asesores brasileños que recomiendan que en Chile utilicen la movilización de las mujeres de derecha con un papel importante, por ejemplo, en la creación de un clima hacia las Fuerzas Armadas de odio hacia la izquierda muy notable, ¿no? Un odio de clase feroz, y hay una cita de Hobsbawm al principio del libro de la biografía de Allende muy impresionante, un texto de Hobsbawm escrito a las pocas semanas del golpe de Estado. Bueno, y eso es lo que lleva a Chile al golpe de Estado del 11 de septiembre. Aquel día, Salvador Allende y Víctor Jara tenían que volver a encontrarse. A las 11 de la mañana, el presidente Allende iba a hablar desde la Universidad Técnica del Estado, uno de los bastiones de la izquierda en Chile, con un rector militante del Partido Comunista. Iba a dirigirse al país el presidente Allende para anunciar un plebiscito, una votación democrática con la que la ciudadanía tendría que decidir el camino que el gobierno debía seguir en una situación política, social y económica muy difícil. Y en ese acto, en el que Allende iba a hablar, iban a cantar Víctor Jara e Isabel Parra, la hija de Violeta. Aquella mañana, como sabemos, el presidente Allende conoce muy temprano que ha empezado un golpe de Estado en Valparaíso de la Armada, llega al Palacio de la Moneda, se dirige al país en aquellos discursos tan impresionantes por radio, y después del bombardeo de la Moneda, el presidente Allende decide poner fin a su vida para no caer en manos de los golpistas y para no entregar a esos generales traidores el poder que democráticamente su pueblo había dado. Aquella mañana, Víctor escucha al presidente Allende desde su casa por radio y decide, como trabajador, atender al llamamiento de las fuerzas de izquierda, del presidente de la República, llamamiento temprano aquella mañana de los trabajadores concentrarse en las fábricas, en los centros de trabajo, para esperar la evolución de los acontecimientos. Eso ya había pasado en ocasiones anteriores y Víctor decide, sale de su casa a las 10:30 de la mañana, pasa por la sede de las Juventudes Comunistas y llega a su lugar de trabajo, que era esa Universidad Técnica del Estado, donde estaba contratado para dar conciertos como parte de la extensión cultural. La universidad es cercada por el ejército, es un campus de estos típicos cerrados, ¿no? Por tanto es fácil rodearlo y cercarlo, hay toque de queda, nadie puede salir a la calle hasta el 13 de septiembre durante 48 horas, y aquella noche cerca de 1000 personas, profesores, estudiantes, empleados de la universidad, pasan la noche en las aulas, en los despachos de esa universidad, que al día siguiente, 12 de septiembre, es asaltada por el ejército de Chile, cañoneada y detenidas esas cerca de 1000 personas, con las manos en la nuca, tumbadas durante horas boca abajo, y conducidas, la mayor parte, a un polideportivo, el Estadio Chile, o llamado Estadio Víctor Jara, que está a 1,5 kilómetros de la universidad, y a la llegada Víctor es reconocido y separado de sus compañeros por un oficial del ejército, y durante casi 24 horas es torturado, humillado, vejado por los militares. Todo esto, los últimos días de la vida de Víctor, lo he podido contar porque tuve acceso al sumario judicial abierto en Chile desde el año 78 por la primera denuncia de su mujer, de Joan Jara, y sobre todo desde el año 99 con la querella que Joan presenta contra Pinochet. Son miles de páginas y es una fuente histórica formidable para contar, porque hay testimonios de los compañeros y compañeras de Víctor, pero claro, hay testimonios de los militares implicados en su muerte, de los acusados, de decenas, por ejemplo, de jóvenes que hacían el servicio militar aquel año 73, la mayoría hijos de las clases populares chilenas, que les tocó algo tan terrible como participar en el golpe de Estado. Es muy impresionante tener acceso a esa documentación que me permite contar, como decía, esos últimos días de Víctor con un detalle que hasta ahora no se había podido hacer. El 15 de septiembre, el Estadio Chile estaba siendo vaciado porque los militares llevaban a los detenidos al campo de fútbol, al Estadio Nacional. Había más de 5.000 detenidos en el Estadio Chile y fueron trasladados en autobús al Estadio Nacional. En el último momento, 3 compañeros, Víctor Jara, Ite Quiroga, abogado comunista, Danilo Bartolín, uno de los médicos del presidente Allende, son separados de esa fila de prisioneros, llevados a los vestuarios. Finalmente, el doctor Bartolín sí es llevado al Estadio Nacional, pero a Ite Quiroga y a Víctor Jara los asesinan, los acribillan a balazos, ¿no? Al día siguiente, sus cuerpos aparecen al sur de Santiago y son llevados al servicio médico legal, donde un joven de 21 años, Héctor Herrera, reconoce el cuerpo de Víctor
es funcionario del registro civil, le toma las huellas dactilares y con las fichas ve la dirección de la casa y el 18 de septiembre llega para avisar a Joan de que a Víctor lo ha matado y tiene que darse prisa para darle sepultura, porque si no, como pasó con otros compañeros y compañeras, podían ser el cuerpo de Víctor arrojado a una fosa común, ¿no? Joan pudo enterrar a Víctor aquel día, el 18 de septiembre. Bueno, todo es muy impresionante. Cito entrevistas de las hijas de Víctor, de Manuela, de Amanda, testimonios de la propia Joan sobre cómo fue aquel día tan terrible. Y ella parte al exilio el 15 de octubre con sus hijas. Pero antes, en el funeral de Neruda, Joan Jara ha conocido a un periodista sueco, Jan Sandis, que es quien saca de Chile las copias máster de las últimas canciones de Víctor que no llegaron a grabarse en disco. Y es invaluable lo que este periodista hizo, porque gracias a eso podemos hoy escuchar canciones como Manifiesto, que es verdaderamente impresionante, creada por Víctor en agosto, un mes antes del golpe de Estado, cuando él dice canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, por ejemplo, o Mi canto de los antaños para alcanzar las estrellas. También Viento del pueblo. Miguel Hernández era uno de los poetas favoritos de Víctor Jara y él toma 6 estrofas de Viento del pueblo para crear una canción con ese título, ¿no? Ese disco, con los últimos temas de Víctor, se graba en el año 74 en el estudio de Londres donde grababan los Beatles y sale a la venta aquel año. El primer disco de España sale en el año 75, el primer disco de Víctor Jara. Joan Jara, como también la viuda del presidente Allende, recorren el mundo durante años denunciando el horror de la dictadura en Chile y convocando a la solidaridad, que fue inmensa, como sabemos, con el exilio y con la lucha del pueblo chileno. Han pasado 50 años, mucho tiempo, ¿no? Medio siglo, y sin embargo son figuras que perduran, ¿no? Que nos inspiran, que nos conmueven, que nos emocionan, que nos siguen llevando a compartir sus utopías. Las causas que dieron sentido a la vida de Allende son nuestras causas, ¿no? En definitiva, la búsqueda de un proyecto que represente a las clases populares, que sea capaz de convocar a la mayoría de nuestra sociedad y plantear además un horizonte que hoy está lejano, el socialismo que tenemos que recrear, pero que es un horizonte vigente y que tal vez algún día pueda abrirse camino. Y en ese camino, la memoria de Allende, nuestro compañero Salvador Allende, nuestro camarada Víctor Jara, como tantos otros compañeros y camaradas que lucharon antes, nos inspira y seguro que nos da fuerza, ¿no? Para pensar que por lo que ellos lucharon, bueno, tal vez algún día abramos las grandes alamedas. Muchas gracias.